Cualquier duda me lo van exponiendo, jóvenes. Miren, ahorita vamos a ver algunas cosas. Bien, antes de entrar aquí bueno, estos dos autores van a ser los autores de cabecera que vamos a revisar. De hecho, la tarea para la próxima semana va a ser el primer capítulo de cómo el planteamiento del problema con el profesor Sampieri. Y vamos a ir viendo el profesor Juan Luis sobre algunas descripciones sobre el método de la investigación cualitativa. Es importante mencionar que existen varios mitos sobre el método científico, sobre todo en nuestro proyecto doctoral 2. Fíjense que hay un cómic, porque recuerden que hay muchos cómics pedagógicos, también hay cómics pedagógicos. Yo manejé un cómic con los alumnos de la maestría, del posgrado. El cómic se llama Maldita Tesis. Es un cómic de unos ciento y tantas imágenes donde la autora es una francesa, donde se llevó más de 3 años con la elaboración de su tesis del doctorado. Esta maldita tesis narra todas las peripecias que vive un alumno en la elaboración de su tesis. Una de esas peripecias que es que el asesor tiene mucho trabajo y no le va a dar tiempo de revisar una tesina o una tesis de 400, 500 páginas. Ahí en el cómic aparece una estudiante que le lleva su tesis, perdón, de 700 páginas y le pide por favor a su asesor que mañana, para el día de mañana esté revisada su tesis. Imagínense nada más, no hay tiempo. Entonces, esa maldita tesis, que así se llama esta obra, nos recuerda precisamente a la importancia de hacer buenas investigaciones, pero no tanta literatura. Basta con poca literatura, pero bien hecha. De eso se pretende. Entonces, estos dos mitos, uno de ellos es que la investigación solamente la pueden hacer tipo Freud con su pipa, tipo el propio Carl Jung, tipos sabios que están en universidades, barbados, que están en cátedras, solamente ellos pueden hacer la investigación. Incorrecto. Ese es el primer mito. ¿Por qué? Cualquier persona, ojo, cualquier persona puede hacer investigación, siempre y cuando siga algunos pasos. Ojo, esos pasos no es un canon teológico, no hay una regla que se deba de seguir diciendo, estos son los pasos para hacer tu reporte de investigación. No existe, pero yo les voy a dar un paso a seguir en este proyecto doctoral 2. Yo les voy a dar un paso, pero no existe como tal pasos específicos, pero yo les voy a dar la metodología. Ese es el primer mito, que cualquiera puede hacer investigación. Un ejemplo. Imagínense nada más que hay un muchacho que pues le gusta a la vecina, ¿no? Es una muchacha y pues él pues se da cuenta que la muchacha sale a comprar pan a determinados días. Entonces, ¿él qué hace? Empieza a preguntar. Eso es método científico. Otro ejemplo, nada más. Vas tú a la tienda y pues dices tú, bueno, no me alcanza para comprar mis pingüinos, mis gansitos, ¿qué hago? Pues compro lo mínimo. Eso es método científico. Entonces, como pueden ver, el método, la investigación, es algo común a la vida. Bien, ese es el primer mito que bajamos y le quitamos estructura. Segundo mito, que la investigación no tiene ningún impacto en la sociedad, que simplemente se queda empolvada la tesis, si es que es tesis o tesina, se quedan empolvadas en un rincón y que no tuvo ninguna referencia en un sector social. Ese es el segundo mito. Lo que se pretende es que lo que ustedes escriban se lleve a la práctica, se lleve a un sector. Lo pueden utilizar ustedes como para dar sus clases. Imagínense nada más en una sesión. Bueno, ahora les doy este texto que yo escribí, quiero que lo revisen
y la siguiente clase lo analizamos. Ese es el segundo mito que se viene abajo. Pero es importante mencionar, jóvenes, la diferencia que existe entre una tesina y una tesis es que la tesis tiene mayor envergadura. Estamos hablando de 100, 150 hasta 100 y tantas páginas de una tesis. Una tesina va entre 60, inclusive mis alumnos de la maestría me entregaron una tesina de 45, 50 páginas. Excelente investigación. Con eso damos por terminada el método científico. Ojo, no se trata de tanta cantidad, sino de calidad. No se les olvide eso. Esa es la diferencia entre una tesis y una tesina. No es que no queramos hacer tesis, sino que nuestro tiempo que tenemos es valioso. Queremos hacer una buena investigación. Y recuerden muy bien, los lectores no van a leer tantos. En este tiempo que vivimos, lo que se quiere es llegar tu literatura a más sectores. Imaginen nada más un libro de 1000 páginas, de tanto, la gente no lo va a leer. Lo que se quiere es pocos, muchos, pocos, muchos. Eso es lo que se pretende. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Perfecto, perfecto. Creo que me va a hacer mucho efecto para, no para replantear, más bien para concentrar en mis escritos, en mi tesis. Ok, entonces, la siguiente tarea, muy bien, Sapi, la voy a ir elaborando. Van a ser dos partes, una actividad va a ser una lectura, así como para cuadro sinóptico, para resumen, para podcast, videos, etcétera. Y la otra se va a llamar el primer paso del proyecto doctoral 2, así se va a llamar. Entonces, en el primer paso, qué va a ir? Se va a ir elegir el tema de investigación y luego viene el planteamiento del problema. Es decir, ustedes van a elegir un tema, pero ese tema lo van a investigar, eso va a ser el marco teórico. Entonces, poco a poco lo vamos a ir trabajando, no se espanten, no se preocupen, poco a poco lo vamos a ir trabajando. Bien, sale pues. Bien, después vamos a ver los antecedentes, como dice el temario, vamos a ver los antecedentes de dónde demonios surge todo esto que tenemos ahorita a pie de puerta. Bien, antecedentes. En primera parte, el método cuantitativo surgió desde el alma del propio positivismo. Como ustedes pueden ver, esta puerta que está aquí, esa es una puerta que era, de hecho, literal, déjeme decirle, literal. Se hizo un templo así como tipo iglesia. No sé si ustedes, si por ahí donde viven ustedes hay templos religiosos, ¿no? Donde la gente acude, hace sus oraciones y demás. Pues literalmente se hizo un templo a la ciencia. Y si ustedes me dicen, bueno, profesor, ¿qué pasó con ese templo a la ciencia que se hizo en Francia, que se hizo en París, que se hizo en la capital, se hizo en Inglaterra? ¿Qué pasó con esos templos? Pues ahorita están llenos de polvo, están llenos pues de basura, de plantas. Yo creo que las plantas recobraron su naturaleza. ¿Por qué? Porque se creía que la única posibilidad es que la ciencia le iba a dar al ser humano un progreso contundente, pero resulta que no fue así, jóvenes. Tenemos esa obra de Horkheimer, los profesores de Frankfurt, más el propio Theodor Adorno, que hacen la dialéctica del iluminismo, donde nos damos cuenta que la razón también produce inmoralidad. La razón también produce inmoralidad. ¿Por qué? Porque resulta, nos hemos dado cuenta que a veces se hace mayor mal con la razón que con la ignorancia. Tenemos estas dos posturas. A veces pensamos que la ignorancia provoca mayores males y resulta que no es así. Por la razón se ha hecho tantas cosas malas y eso es el origen de la investigación cuantitativa. La versión cuantitativa surge del positivismo. Vean los exámenes.
Vean las mediciones que se hacen en la escuela, vean los sistemas, por ejemplo, de la prueba de PISA. Es totalmente positivista. Buscan, a través de una medición numérica, dar ciertas características, descripciones del suceso que está pasando en una población determinada. Mi perspectiva como profesor, les puedo decir que el método cuantitativo está llegando a caducar, está caducando ya en este presente. ¿Por qué? Porque no todo se puede medir, no toda conducta tiene medición y es necesario otro tipo de descripción, como es la investigación totalmente cualitativa. El positivismo dio como resultado la investigación cuantitativa y el proceso del personalismo con Emmanuel Mounier, con Carol Wojtyla, con Jean Lacan, con Althusser, con Paul Michel Foucault, dieron como resultado la investigación totalmente cualitativa. La cualitativa, ojo, viene de las ciencias sociales y la cuantitativa viene del positivismo. Ahora, si ustedes le echan un vistazo a otros países, desde, por ejemplo, un ejemplo, desde México, ¿cómo hacemos la evidencia pedagógica? A través de exámenes. Y el examen tiene un sistema numérico. Ese sistema numérico es totalmente cuantitativo, positivista. Le pones un número al joven, 8, 7 y tal. Y eso es todo lo que el alumno va a saber de él. Hay otro tipo de institución anglosajona, por ejemplo, que se mide a través de letras, A, B, C. Ese tipo de numérico va al menos un poco, pues, a favor de otro tipo de ciencia. No se les olvide esto, el método positivista, el método de la descripción numérica está llegando a caducar. Por lo tanto, la que ahora está en boga, la que ahorita tiene una gran moda, es el método totalmente descriptivo. Ese está ahorita de moda está ese método. Así que ustedes sabrán si usan un método positivista, un método de las ciencias sociales. Muy bien, jóvenes, voy a rajatabla porque el tiempo es terrible, es terrible. Bien, aquí vienen dos tipos de métodos. Ojo, este tipo de método se funda en el siglo XVII por un inglés llamado Francis Bacon. Acuérdense que hubo dos. Roger Bacon fue del siglo XIII, Francis Bacon fue del siglo XVII. Él introduce este método, estos dos métodos, aunque Sócrates fue el iniciador del método inductivo, pero sin embargo Francis Bacon introduce estos dos métodos. Ojo, el método inductivo parte de lo particular a lo general, de la particularidad del suceso, de los acontecimientos, de los hechos, parte de lo particular. Ojo, se tiene un gran impacto, un gran impacto. Lo inductivo se da en la investigación cualitativa. Ojo, cualitativa. El método deductivo parte de lo general, de todo el N mayúscula de la población, a los hechos particulares. Eso se da mucho en estadística, lo deductivo, y es una investigación totalmente cuantitativa. No se les olvide esto, el trabajo que van a hacer ustedes va a ser muy inductivo. ¿Alguna pregunta hasta acá, joven Iguanili? No, no es pregunta, es más que nada, yo siempre estoy como pensando, reflexionando Sí. en lo que vamos a hacer. Estaba pensando, por ejemplo, que usted dijo método descriptivo, descriptivo y método inductivo. También estaba, es que en realidad yo pienso que la investigación es real, o sea, tiene que ser real, es la vivencia del ser humano. Entonces,
aparecieron las técnicas, cómo plasmar, cómo escribir esa vivencia que uno hace diariamente. Entonces, uno realmente lo está viviendo, ¿no? Todos los temas a desarrollar en una investigación, uno lo vive diariamente. La cuestión es cómo ordenarlo, cómo buscarle la metodología, las técnicas, y lo otro que usted dijo, la forma es que es muy difícil de escribir. Es cierto, uno tiene tantas ideas, pero cuando uno va a escribir, entonces viene el asunto, pero si yo tengo la idea, pero ¿cómo lo voy a darle la forma en la escritura? Entonces, y sí, definitivamente uno está viviendo. Nosotros, por ejemplo, en mi caso muy particular, yo diariamente estoy viviendo mi investigación, porque al principio usted dijo, como ahorita soy directora de la escuela de danza, el principio dijo, ¿quiénes son los que están cuidando las escuelas ahora en tiempo de pandemia? Las escuelas están cerradas y yo me eché a reír y yo le digo aquí, yo estoy cuidando mi escuela porque yo estoy diariamente en la escuela, entonces tengo un personal que va, lo cuido porque es una responsabilidad muy grande, porque además el Estado está diciendo que los administrativos tienen que regresar a su puesto. Entonces, nosotros como soy administrativa, regresamos. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Mis administrativos, mis colaboradores, yo los cuido muchísimo y uno limpia porque la escuela está rodeada de árboles y hoy estamos en verano y las hojas se caen, el techo se llena de hojas secas y el pasillo, entonces tengo ñeque, tengo pajaritos, tengo animalitos que nos visitan porque estoy en un área revertida donde vivían los gringos, es una zona revertida, pero ahorita ya es una zona de sector de Panamá. Entonces la escuela está ahí en ese medio de árboles. Y a mí me encanta estar ahí también. Entonces yo cuido mi escuela, que si el piso, que si el espejo, que si el aire acondicionado, y tener también esa idea de que pronto vamos a regresar, de que pronto voy a ver a las 230 niñas que nosotros tenemos en la escuela de danza, y siempre uno tiene que estar preparando el terreno con la ilusión de que vamos a regresar. Entonces, y eso es parte de mi investigación. Esta es la parte donde yo estoy viviendo realmente. Escuchar, por ejemplo, cómo voy a tener las entrevistas, cómo logro tener sugerencias. Las sugerencias vienen de los padres de familia, las sugerencias vienen, escuchando por teléfono, que es otro tipo de técnica que yo ahora veo, de una vez pensando yo como una investigadora, como futura investigadora, yo tengo que hacer preguntas de una vez a los padres, ¿qué te parece? ¿Qué le parece? Mira que esto pasa esto, y bueno, en fin, un montón de preguntas que yo hago a las madres. Y aterrizando, ya para terminar, en eso estaba pensando que sí realmente tengo ese método inductivo, intuitivo, ¿sí? Porque en realidad uno tiene que ser así como esta mañana yo le decía a mi compañero Dewar, que no me acuerdo muy bien, una señora que se dedica a ayudar a los jóvenes cómo hablar en público. Entonces es una técnica que ella maneja y a mí me encanta porque soy directora, tengo que hablar, tengo que buscar mi propia metodología y mi propia personalidad, ¿sí? Entonces, por ahí viene, ¿no? Uno va buscando su método para agilizar, y es menos destruir, al contrario, es más sacar lo positivo, ¿no? Lo positivo hoy día. Entonces, por ahí es el asunto. Vas muy bien, Iguanili. Agradezco tus comentarios, al igual que el joven Sapi. Me recuerda a tu escuela liceo aristotélico, que estaba lleno de árboles. Así tenía Aristóteles su liceo. Me recuerda ese liceo. Pero fíjense, cuando un docente, un servidor, ustedes, preparamos una clase para impartirla después, eso es investigar. Es decir, ya somos investigadores, nada más hace falta organizar algunos
postulado de algunas configuraciones. El método yo se los voy a dar a ustedes, los pasos a seguir yo se los voy a dar, los voy a ir poniendo en la plataforma y la descripción cómo lo van a ir abordando. Y cuando al final ya de este pequeño periodo que vamos a tener, al menos ese es mi objetivo, ustedes ya tengan montado un marco teórico desde el tema de investigación, el planteamiento del problema, la justificación, la hipótesis y luego el marco teórico. Ojo, no se les olvide que cuando ustedes hagan su investigación, me hubiera gustado realmente por otras circunstancias llevarla a la práctica, pero a lo mejor por esa circunstancia que vivimos no se lleva a la práctica, a lo mejor sea un trabajo hipotético, pero estaría muy bien llevarla, por ejemplo, un tema de investigación sería la danza X, ¿no? En factor determinante de los jóvenes. Y llevar esa actividad a la práctica, a unas 3, 4 clases. Y esa evidencia se toma y se mete en los anexos de la tesina. Y ya con eso tienes una tesis hecha. Yo cuando hice, por ejemplo, mi tesis de la maestría en filosofía, yo hice talleres filosóficos, hice café filosóficos, hice consultoría filosófica. Y luego, ¿cómo le hice? Armé la evidencia, subí los videos a YouTube, los puse en la tesina y ahí tengo ya hecho mi práctica de mi tesina. Eso es importante. Vayan pensando cómo lo pueden llevar a cabo. ¿De qué forma? Clases, talleres, conferencias, reuniones. Esa es la forma como se puede llevar a cabo un planteamiento de investigación. A eso se le llama en investigación instrumento de aplicación. Talleres, conferencias, reuniones, clases, X, etcétera, etcétera, etcétera. Excelente, Iguanili. Yo creo que ustedes, como dijo Paulo Freire, se han emancipado porque los gringos, por lo que yo he leído sobre su país, eran prácticamente los dueños de ese país. Yo creo que se han emancipado totalmente. Espero no equivocarme, joven Sapi. Ahorita ya tienen su independencia ustedes, ¿no, joven Sapi? Tengo una pequeña observación, no sé si es pregunta. Sí. Me está aclarando una cosita muy interesante. Yo siento que la idea de Iguandili, su tesis es como llevarse a la práctica, se puede realizar. Yo lo que veo en el mío, yo no sé qué significado tiene la palabra hipotético. O sea, el mío está como más bien de filosófico, es para pensar, es teoría, el mío, yo siento así. Segundo, cuando usted dice positivismo, yo tengo entendido, como tengo positivismo, para mí es una cosa cerrada, o sea, por ejemplo, en la historia, en la clase de historia nos decía, es una historia positivista, que si no está en un museo o si no está en una biblioteca, no sirve. O sea, eso lo tengo aquí, 2. Ahora tengo una duda que quiero, hoy sábado 12 quiero salir. Por ejemplo, dice inductivo particular a lo general, ¿no? Sí. Lo deductivo general, ok. En mi caso, si yo entiendo lo particular es individual, ¿no? De micro al macro. Ahora, mi planteamiento en mi tesina es, yo veo como el pueblo cuna, no, lo veo como individuo, es un punto de vista particular. Yo quisiera estar clarito, por ejemplo, ahorita yo siento que inductivo sería como demasiado personalizado, pero yo quiero agarrar el mundo indígena, especialmente del cuna, como un problema particular para llevarlo a lo general. No sé si estoy claro o estoy mal ubicado. Yo quiero entender que individualidad no significa solamente en uno. Podemos agarrar una comunidad, agarrarlo como un individuo, un estudio comunitario, pero en uno. Sería del particular a lo general, claro. Deductivo de general, no sé, yo más siento que mi trabajo está pensado. Yo ahora escucho a ustedes, ahorita acabo de escuchar de Iguandili, que me parece, se me aclaró muy bien, como la tesis de ella es práctico, o sea, se puede llevar a la práctica a los salones. El mío no, el mío está más, tiene una tendencia ser como de estudio filosófico, teorizar sobre la cultura, pedagogía, cuna para el mundo. Bueno, en eso yo quiero estar clarito.
Fíjate, Sapi, que tu tema es interesante, pues estaría muy bien que armaras tus talleres. Una vez que ya tengas tu investigación, arma talleres. Acuérdate que hasta puedes llevar ojalá que salgamos ya de esto pronto, como dijo Guanili, llevar, por ejemplo, esta idea a las comunidades, armar reuniones, y puedes llevar esa idea que estás haciendo, llevarla a la práctica. Y eso entra muy bien en este tipo de instrumento. Ahora bien, cuando hablamos de lo deductivo, a veces nos referimos a ciertas poblaciones que no tienen las mismas características. Un ejemplo, imagina nada más que yo soy un investigador y quiero determinar el tipo de lenguas indígenas que hay en México. Voy a analizar más de 20 lenguas y voy a tener que hablar de muchas poblaciones distintas. Eso es lo deductivo, tocar muchas poblaciones, pero que no tienen cosas en común. Pero ahora lo inductivo, como vas a hablar de una población específica que es tus raíces, los cunas, ¿no? Dijiste por ahí, Sapi. Lo puede hacer de forma inductiva, no hay ninguna dificultad en ello. Ojo, es una población amplia, es un cosmos, pero es una característica que es de las mismas poblaciones. No hay ningún problema. Cuando hablamos de, por ejemplo, si tú dijeras, bueno, quiero analizar mi cultura, pero otro tipo de cultura, tiene que ser deductivo porque son dos tipos de poblaciones con características diferentes. Pero en tu caso tienen características específicas y yo diría hasta convicciones en común, ¿no? Que es transmitir la cultura, porque lo que te he escuchado hasta ahora, Sapi, es que la cultura se transmite más de forma oral, en estas casas que se reúnen, ¿no? En esos ancianos que cuentan historia. Estaría muy bien que deberías de hacer una investigación documental, pasar toda esa sabiduría a la escritura para también tener un resguardo de eso, que no se pierda. Entonces, hay mucho que trabajar. Yo diría que a raíz de esta conversación va surgiendo ideas, porque imagínense nada más que tú, Sapi, hagas tu trabajo. Claro, vamos a ir definiendo qué tipo de investigación lo vas a hacer y cuál va a ser tu tema de investigación. Primero, nada más que ya tengas tu tesina y digas, ahora sí, profesor, quiero llevarlo a la práctica. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer con los vecinos una reunión y les voy a hablar sobre mi tesina. Eso es el instrumento de aplicación. ¿Qué vas a hacer? Un taller, una reunión, una conferencia. Eso, a eso se pretende que se llegue la tesis. Y una vez haciendo todo eso, ¿qué vas a hacer? Vas a, como lo que yo hice en su momento, vas a, por ejemplo, tomar lista de asistencias, tomar videos, podcast, fotografía, y todo eso va en la tesina. Todo eso va en los anexos. Lo que tú hiciste como clases, como conferencia, se toma evidencias, se toma todo y se va en el anexo de la tesina. Es así como puedes llevar a cabo tu trabajo de investigación, que yo lo llevé. De hecho, les voy a pasar por ahí algunos videos donde yo hice café filosófico. Lo hice en una universidad. Toda mi tesis lo llevé a la práctica a través de cafés filosóficos, de talleres filosóficos, de consultoría filosófica. Y eso lo puse en mi tesis y ahí está terminada ya la investigación. Eso se pretende, Sapi. Ojalá que haya resuelto tu duda sobre el método inductivo, que es un tipo de población con características específicas. Excelente, muy bien. Adelante, Iguanili, adelante. No, bueno, ahorita voy a adelantarle a Dewar que cuando terminamos la clase siempre quedamos teorizando, pero ahorita le voy a hacer público. Sí, adelante. Igual siempre viene hablando de la filosofía, de las teorías, del pensamiento de hoy, de entre jóvenes, y me parece que Dewar podía muy bien hacer talleres, bueno, aprovechando la parte virtual. También Dewar habla mucho de que hay muchos jóvenes que tienen canales, redes, en estos momentos. Yo creo que Dewar puede aprovechar muy bien haciendo encuentros virtuales con los jóvenes que están actualmente activos en mantener su identidad. Entonces, me parece que muy bien él puede conseguir sus relatos
su instrumento ya para iniciar, porque ya lo tiene, ya está. Los jóvenes, hay muchas organizaciones de jóvenes hoy, como también esta semana se abrió un poco más los restaurantes. Hay cunas que tienen restaurantes y son los jóvenes que están manejando esos restaurantes. Hay jóvenes que ahorita están haciendo trabajos de investigaciones sobre los grandes líderes, porque estamos en el mes de la Revolución Dule, que es el mes de febrero, que donde se hacen muchos tipos de actividades en homenaje a los grandes líderes que hicieron la Revolución Dule en 1925. Entonces, ahorita escuchando a Dewar, me parece, y escuchándolo a ustedes, los talleres, cómo sacan los instrumentos, eso sería como una mesa de debate y sacar mucha información a los jóvenes de la filosofía que él está planteando. Entonces, yo igual manera venía trabajando con las maestras preescolares sobre la danza. O sea, yo tengo evidencias ya anteriormente porque la universidad especializada me ha invitado a dar talleres, entonces he formado a muchas maestras preescolares cómo trabajar la danza a través de la identidad. Entonces, ahorita, bueno, yo tengo que seguir porque ese es mi tema, porque ahora hay un programa especial también dándose hoy todos los sábados, que la semana pasada me tocó hablar sobre la danza, o sea que ya yo tengo esa evidencia como instrumento para validar y seguir entonces trabajando con ese grupo de maestras, porque no todo el mundo le gusta tampoco la danza, sino que son ciertas maestras que le gusta la danza y aplicarlo a los niños preescolares, pues son más que nada para edades de 4, 5, 6, 7 años, ¿ya? O sea, hay una población específica para trabajar la danza como fortaleza de la identidad. Entonces, por ahí era la idea, maestro. Excelente. Yo creo que va saliendo muchas ideas que sin duda van a ser semillas que van a crecer. En efecto, SAPI puede llevar a cabo esa teoría, lo puede llevar a esa práctica. Fíjense que hay una colega, cuando puedan, métanse a YouTube. Me parece que esta filósofa, investigadora es del Perú. El canal se llama El Búho Rojo. ¿Ella qué hace? Hace talleres, reúne a varios colegas y empieza la conversación, temas y demás, y ese tipo de conversación se convirtió en un libro, se convirtió en un canal de YouTube. Hasta SAPI puede armar un canal de YouTube con su cultura y invitando a docentes, invitando a alumnos, ahorita de forma sincrónica, y puede llevar su método científico, lo puede llevar como un instrumento a la práctica y puede conversar y puede inclusive pues llevar dos vertientes, por un lado su práctica y por otro lado transmitir su cultura, porque lo que se pretende es eso, no olvidar la riqueza de nuestro país, tenerla por escrito. Entonces yo considero que hay mucho de dónde trabajar. Fíjense, mis alumnos de la maestría, ellos ya terminaron su tesis, ahorita estamos ya en planteamientos finales, pero muchos de ellos hicieron conferencias, muchos de ellos hicieron reuniones, uno de ellos hizo entrevistas. El método de la entrevista también es un método totalmente cualitativo. Eso se llama investigación totalmente que clarifica el evento. Entonces, eso ayuda precisamente. Ojo, si fuera una investigación totalmente cuantitativa, a fuerza deberían de hacer ustedes encuestas, hacer reactivos, pero no nos vamos a quedar ahí, sino queremos ir más allá. Por eso es la investigación totalmente cualitativa. Ve pensando, SAPI, de hacer esos talleres, de hacer esas conferencias, de hacer reuniones. Hasta imagínate, ya sueño tener el canal SAPI de YouTube, canal SAPI, un youtuber, un influencer SAPI, ¿no? Impresionante. Adelante. Bueno, yo, así como dicen los mexicanos, o no sé, en los países centroamericanos, ahora acá en los 20, nosotros teníamos hace rato, porque quizás, yo siempre espero algo que me suceda, sí. No sé por qué. Cuando sucede algo, entonces yo me activo, ¿no? Entonces, porque
hay como antes hay como una incertidumbre, ¿será aceptado o no será? Bueno, en fin, nosotros tenemos, no sé si le habíamos comentado desde hace 20 años, nosotros tenemos un taller de danza donde llevamos a cabo nuestras actividades artísticas en la comunidad, porque siempre ha sido mi objetivo de llevar las distintas disciplinas de las artes a la comunidad. Entonces, eso veníamos haciendo. Al llegar la pandemia y ver en las redes, muchos jóvenes, muchas organizaciones cunas salen a flote, y yo que soy reconocida a nivel nacional como Taller Willet, nunca salí, ¿ya? Porque yo tenía mucha incertidumbre, inseguridad, ¿cómo lo puedo hacer? Es que siento que eso no es así, Dewar, podíamos hacer, y vemos todos los fines de semana los programas, lo analizamos, lo criticamos, no crítica de destruir, al contrario, una crítica constructiva, pero siempre me hizo falta algo. Yo decía, Dewar, hace falta algo. Entonces me decía, ¿pero qué? Ya todo está hecho. No, hace falta algo. Entonces, y ya venían diciendo, ok, el taller Willet va a salir al aire. Yo quiero hacer un programa, vamos a sacar un programa donde no hay orden, donde vamos a hablar de diferentes temas, recordar el pasado, el presente, invitar a algunos amigos, y de la nada sale la conversación. Más que nada, bueno, ahorita de la filosofía sale, bueno, vamos a filosofear, pero netamente en cuna. Entonces Dewar me decía, pero es que nadie va a hablar en cuna porque siempre no va a salir, pero obviamente sí, porque cuando yo hablo en cuna a mí también me salen palabras castellanas, ¿sí? Entonces eso a mí me hacía falta de que el programa fuera netamente cuna, ¿no? Y bueno, si podíamos traducirlo, podemos traducir a las personas que no entienden el cuna, muy bien, pero ahorita maquinando el trabajo de Dewar y el mío, que me parece genial, el tener reactivar el taller, pero ya con el enfoque desde el punto de vista de la investigación, ¿sí? Para recopilar los instrumentos, para recopilar todo. Entonces sería interesante, entonces sí lo vamos a hacer porque somos dos en un solo cuerpo para apoyarnos. Entonces seguramente pronto vamos a activar el taller Willet, y entonces, porque es a nivel nacional, el taller Willet, los artistas lo conocen muy bien. Entonces, por ahí lo vamos a invitar también. Agradezco, Iwanili. Yo creo que esta emoción es precisamente lo que hace posible proyectos, ¿no? Entonces, no debemos de estar especulando nada más, sino ir a la acción, ¿no? Eso es interesante, Iwanile, te aplaudo mucho. Yo creo que va a generar muchas semillas esto para que germinen en cosas positivas. Bien, ahorita retomo tu idea, Iwanile. Yo que iba a comentar para el final, pero falta un minuto, así que voy a explicar. El taller Willet es un espacio que Iwanili creó hace 20 años en la ciudad, un centro cultural. Entonces, sí. Y por pandemia nos separamos, ya ahora que ella quiere retomarlo. Otra cosita, maestro, nada más quiero un comentario breve. Año pasado hice 7 entrevistas, conversatorios con los jóvenes, pero claro, lo hice de manera, vamos a decir, empírica, no como científico. Ahora empecé la semana pasada, pero ahora ya estoy un poco más centrado, encendido, organizado. Por ejemplo, este sábado es académico lo que tengo. Lo que tengo que hacer, grabar, dejar como evidencia. Exacto. Iwanili, perdón, Sapi, ¿qué te parece si ahorita regresamos, se nos va a cerrar? Regresamos 5 minutos y ahorita retomamos tu idea, Sapi. Sale, ahorita nos vemos.